ambiente, y entonces pues de lo que voy a hablar yo un poco es de los aspectos jurídicos del proyecto LIFE, que la verdad es que es un título que le dimos a la charla cuando Gustavo me llamó y me propuso hacer una pequeña intervención. Gustavo, que aprovecho para agradecerle también la oferta, no solamente la oferta, sino también la capacidad que tiene de transmitir entusiasmo por todo el tema de la conservación de las acuáticas, ¿no? Que es una cosa que nos ha ido también transmitiendo y los técnicos que intervienen en el proyecto, Paco y los demás, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que le hemos puesto aspectos jurídicos, pero resulta ciertamente difícil, ¿no?, hacer una referencia exclusivamente a los aspectos jurídicos de un proyecto cuando, entroncando un poco con las palabras de la subdirectora cuando ha empezado, existe una conexión tan estrecha en este sector ambiental que es tan multidisciplinar por definición y donde concurren pues profesionales de los más diversos sectores. Lo cierto es que si hay algo que haga funcionar una cosa es la posibilidad de trabajar en equipo y la posibilidad de tener perspectivas diversas de las realidades, ¿no? Porque tan difícil es a veces encontrar un jurista que le pueda interesar el tema de la conservación como un biólogo que tenga un mínimo de interés en el derecho, ¿no? Que puede ser un tema con el que se produce una cierta, digamos, alergia, ¿no? Casi un shock anafiláctico cuando empezamos a hablar de esas cuestiones, ¿no? Que tienen su sentido, ¿no? Y porque son perspectivas distintas. Decía Kant en la crítica del juicio, ¿no?, que normalmente cuando construye la gran teoría estética, ¿no?, donde se construye toda la filosofía moderna, en ese sentido, ¿no?, que es precisamente que los que tienen un gusto por la naturaleza, a diferencia de los que tienen un gusto por otros espectáculos, sí se les presume una bondad de fondo, ¿no? Normalmente la gente que le gusta esto suele ser gente de corazón grande, ¿no? Entonces pues hay determinados líos de papeles que les producen una alergia terrorífica, ¿no? En cualquier caso, si esta alergia se produce normalmente cuando hablamos del derecho, si además de hablar del derecho hablamos de una cuestión como el derecho medioambiental, ya el razón no te lo quita nadie, porque el tema está en que tenemos que contar con normativas que son concurrentes, que se solapan y que además resultan variables a lo largo de toda la geografía nacional y por supuesto en otros sitios, ¿no? Aparte de que existan unos principios del derecho ambiental internacional, ¿no?, de los que gracias a Dios pues vamos bebiendo cada vez más y vamos homogeneizando un poco los tratamientos, ¿no? Pero lo cierto, y este es un problema, o vamos, un problema, sino una realidad que debe afrontarse dentro de este mismo proyecto, es que tenemos que contar con referencias normativas muy diversas, que partimos de los convenios internacionales, que tenemos que contar con todo lo que se establece en materia de la Unión Europea. Además, tratándose de un proyecto LIFE, estamos sujetos a una regulación muy estricta de carácter financiera, de carácter jurídica en cuanto a objetivos que se tienen que conseguir, en las disposiciones comunes, aparte del valor vinculante que tiene el contrato que se firma con la Comisión, ¿no?, cuando tienes que ejecutarlo. Eso se une toda la legislación nacional, bastante amplia, cada vez más, y después toda la legislación autonómica, que también es eso, más circulares, directrices, y sobre todo uniendo un tema que resulta muy técnico. Entonces, ¿qué actuaciones jurídicas va a tener un proyecto como este proyecto LIFE? Pues vamos a destacar, vamos a hacer dos grandes grupos, ¿no? Uno que podríamos decir que son actuaciones de carácter formal, que hace referencia a la actuación administrativa y que probablemente sea el gran bloque de las actuaciones que se tienen que hacer dentro de este tipo de proyectos, porque llevan mucha tramitación en cuanto a realización de actuaciones de cualquier tipo, en cuanto a la propia conciliación de intereses entre los propios socios, ¿no?, que hay que articularlos de una manera jurídica, hay que firmar un convenio donde se establecen obligaciones financieras, donde se establecen obligaciones materiales en cuanto al cumplimiento de los mismos, y que este bloque, pues a las 2 de la tarde de un viernes carece completamente de interés para el auditorio y en general, en términos generales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos en los que podríamos decir? Pues las materias que sí tienen una consecuencia respecto de la conservación, porque no tienen únicamente efectos entre las partes que son socios, que somos los que estamos dentro de esto, sino que tiene una trascendencia en terceros y además se prolonga a lo largo del tiempo y, si Dios quiere, pues durará mucho más tiempo desde la terminación de este proyecto. En cuanto a esas formales, pues sí que ha habido actuaciones desde los convenios entre las partes, desde la cesión de determinados terrenos para poder realizar la ejecución de las obras, de llegar a ciertos acuerdos, en fin. Entramos directamente en lo que son esas partes porque tenemos que resumir esta ponencia prácticamente en menos de la mitad, ¿no? Entonces, centrándonos dentro de lo que son las actuaciones, ¿qué es lo que se ha tenido que hacer dentro de
del proyecto, pues en primer lugar establecer un plan de recuperación. La regulación, pues muchas veces hacemos planes de regulación, de recuperación, pues, como cualquier otra figura de planificación, tiene detrás una normativa que es la que determina cuándo se tiene que hacer, de qué manera, cuáles son los requisitos y quién lo hace. En este caso, pues es la Ley 42/2007, 13 de diciembre, la famosa Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la que establece esa competencia respecto de las comunidades autónomas, en principio, en cuanto a los deberes de conservación de toda esa biodiversidad que vive en estado salvaje, ¿no? Entonces había una pregunta que antes se ha formulado y que ha quedado un poco intermedia, decía, ¿por qué pasamos cuál es el presupuesto de un plan de recuperación? El presupuesto de hacer un plan de recuperación con arreglo a la ley es que tengamos una especie que esté catalogada en peligro de extinción, ¿no? que es el principio. Entonces decíamos, si lo tenemos reconocido en el catálogo nacional, ¿qué necesidad tenemos de hacerlo también en el catálogo regional? Y ciertamente es una buena pregunta, porque es una pregunta que nosotros mismos hemos formulado. Lo cierto y verdad es que la Comisión pues, tiene sus reglas en cuanto a un sistema garantista que está bien, ¿no? Es decir, ellos buscan las máximas garantías de sus actuaciones, y dentro de esas máximas garantías pues, hubo un escrito de 19 de marzo de 2010 en el que se pide que se declare a nivel regional la especie como en peligro de extinción, ¿no? Requisito que es asumido por la comunidad autónoma el 22 de abril, ¿no? Como una de las condiciones que se establecen dentro de este contrato subvencional, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que es el LIFE. ¿Cómo se había solucionado el tema y cómo lo estábamos solucionando habitualmente? Pues por el juego de la relación que existe entre el propio Real Decreto, ¿no? El famoso 139 de 2011, ¿no? Del listado de especies de protección especial y el catálogo español, ¿no? Y nuestra propia ley regional, en nuestro artículo 15, que nos dice cuáles son las especies, pues, las que están incluidas en el catálogo nacional. Eso ya hubiera sido una habilitación suficiente. Así lo expusimos también en nuestras relaciones con Europa, y sin embargo ellos exigían expresamente que eso costara, ¿no? Pues tampoco hay ningún problema en hacer esa ampliación. No estamos elevando como se puede, ¿no? La situación, pero sí pues estamos cumpliendo con esto. ¿Qué tenemos? Pues nuestro listado de especies de protección especial, y dentro de eso pues tenemos pues lo que se establece en cuanto al catálogo español de especies amenazadas, que se ha reducido, como sabéis, pues la clasificación quatinum membre que existía anteriormente a una clasificación bipartita, que es la que tenemos en la actualidad, en cuanto dentro de la cual se incluiría pues la malvasía en la primera categoría, como sabéis que está en peligro de extinción, puesto que esos factores causales de su actual situación pues siguen actuando, ¿no? Entonces pues tenemos esa clasificación, y esa clasificación, ¿qué consecuencia jurídica inmediata tiene? Pues tiene una consecuencia en que tenemos que adoptar inmediatamente un plan de recuperación, ¿no? Y además ese plan de recuperación debe adoptar una serie de medidas para el cumplimiento de unos objetivos que hemos determinado, y en ese sentido cobra todo el sentido lo que has estado poniendo tú antes, ¿no? Dice, ¿para qué sirve? Pues sí, es una guía, es un referente, es decir, es otra parte que el contenido jurídico y el técnico van de la mano, y entonces el derecho funciona en base a criterios técnicos, porque no son esos los que fundamentan y en los que se tiene uno que inspirar a la hora de realizar. Indudablemente el que exista esa coordinación nacional pues resulta de una enorme utilidad. Y después pues también ¿qué es lo que tenemos? Pues fijar esas medidas de conservación y los instrumentos de gestión, que será la siguiente fase, ¿no? En la que estamos trabajando ya y que esperemos que esté terminada pues a corto plazo. Entonces, cuando entramos dentro del plan de recuperación, que ya pues, lo tenemos en consultas institucionales internas funcionando, y esperemos que tenga ya una aprobación a corto plazo, pues ¿cuáles son las amenazas? Pues básicamente, como vemos, es una problemática bastante similar a lo que se ha expuesto en cuanto a las zonas de Almería, en cuanto a las zonas de Valencia, porque con algunas singularidades, ¿no? A lo mejor aquí pues, no existen los problemas de la caza, no existen determinados problemas, pero sí que tenemos los mismos problemas de electrofusión. En electrofusión sí ha trabajado la comunidad autónoma, incluso con un LIFE específico de modificación de tendidos, ¿no? Que posteriormente pues, ha dado una experiencia en cuanto a la forma de realizar tanto el trato con los propietarios como la forma técnica de ejecutarlo. Esa degradación del hábitat, que fundamentalmente va vinculada a una cosa, que va a ser al manejo de esos recursos hídricos, ¿no? Que es lo que anteriormente se ha estado exponiendo, ¿no? Que explicábamos claramente, y si me cortan el agua, pues ya no tengo ni cría, se me viene abajo toda la población. Entonces ese es otro de los factores fundamentales.
los brotes, el botulismo, las distintas amenazas que puedan existir, el estudio de las causas, que creo que vosotros sois técnicos y sabéis mucho más de eso que yo, por supuesto, tiene sus discusiones respecto de cuáles pueden ser esas causas, ¿no? Pues eso pues habrá que intentar indagar al fondo y saber cuál es el régimen que hay que seguir para poder evitarlo, ¿no? Las molestias que se puedan producir en la reproducción, que nos plantea un problema directo en cuanto al uso de las lagunas, que ya se están planteando, sobre todo en las lagunas que tienen un valor emblemático, como pueden ser a lo mejor las lagunas de Campoteja, donde hay una presencia importante porque son un reclamo, ¿no? Es un reclamo de gente, del turismo mitológico y de personas, que es una cosa que por un lado dice uno, la verdad es que es una alegría ver la vida que tiene esto, pero por otro lado pues también está generando una serie de problemas. En cuanto al tema de la Oxyra jamaicensis, a lo largo del proyecto creo que ha sido uno el ejemplar que se ha batido en todo el tiempo que llevamos dentro del proyecto, y de los últimos años un total de 7, creo que eran 7 en total, 7 y 1 durante la duración del proyecto. Eso nos da una cierta orientación en cuanto que el problema pues está ahí, efectivamente hay que estar alerta, pero ahora mismo no es tampoco de tal. Después, los humedales artificiales, el régimen de humedales artificiales varía sustancialmente de lo que es un humedal normal, porque hay una serie de factores que son controlables en cierto sentido y que es necesario avanzar en el conocimiento de cómo se deben de manejar esos humedales artificiales, ¿no? Y después, pues los mismos que no voy a incidir en cuanto a carpa, en cuanto a las especies introducidas, en cuanto a los riesgos, y después otro que es muy importante, que es el desconocimiento social. El desconocimiento social, que ya se le ha puesto en buena medida, se ha realizado un cambio importante a través de la tarea de educación que han llevado a cabo básicamente los ayuntamientos, ¿no? Que eran los responsables de realizar esta actuación. Es clave porque el derecho, si no se conoce, no se aplica, eso es lo primero, y después, si no conocemos lo que tenemos, seremos incapaces de defenderlo ni de protegerlo. Entonces, lo fundamental es saber que tengo algo y a partir de que sé que tengo ese algo, ser capaz de realizar una conservación. También se han designado áreas críticas, áreas de potencial. Entonces, áreas críticas que tenemos unas 75 hectáreas aproximadamente en total, ¿no? Que van a ser las superficies de lo que está en Molina, en las lagunas de Campotejar, en las lagunas de Morera, en Mazarrón, y después las 2 lagunas de las Salinas en la ampliación que tenemos de la cepa. Y después sí que tenemos un área de potencial reintroducción más amplia, aproximadamente unas 283 hectáreas, donde vamos a contemplar lo de Cabezo Beaza, Alguazas, Ajauque, y también en la zona de ampliación de las colindantes, en la zona de Guadalentino. Ya me estoy pasando de tiempo. Medidas de conservación. Tenemos una serie de medidas de conservación que lógicamente van a ser el correlato lógico de los peligros que hemos identificado, ¿no? Entonces, pues desde los seguimientos, los estudios para saber verdaderamente cuáles son los protocolos que se deben actuar, y después pues también ese manejo del carrizal en el que se insistía. Si resulta que se fumiga o con glifosato o se le hace según qué tratamiento, pues no tendremos posibilidades, ¿no? Y aparte de eso, pues un poco, a grosso modo, he resumido aquí unas cuantas. Después también pues incidir mucho en cuanto a la sensibilización, tanto a nivel técnico como a nivel sobre todo de la población. Es decir, si estamos en un proyecto que es emblemático en cuanto a capacidad de generar un paradigma de desarrollo sostenible en cuanto a que estamos juntando el aprovechamiento del agua con la depuración, con lo demás, también necesita de esa integración social en cuanto a los resultados, ¿no? Segunda de las acciones importantes, las declaraciones de las cepas, ¿no? Que es una de las cosas que la verdad es que hasta ahora pues, nos produce una satisfacción el haber conseguido la declaración ya de 2 cepas publicadas. Era uno de los compromisos que se establecía dentro del proyecto LIFE, ¿no? Realizar 2 declaraciones de cepa y realizar una pequeña ampliación respecto de otra, que es concretamente la de Saladares en Alhama. Bueno, pues ahí tenemos, nos ajustamos también a la 42/2007 en cuanto a que sean adecuadas en superficie, y nos tenemos que coger nuestras medidas para evitar las perturbaciones y conservación. Esto de la declaración de cepa, vuelvo ya muy rápido para no comer más tiempo.
nos va a exigir que realicemos, como se ha hecho, pues esa delimitación geográfica de los mismos, ¿no? El aclarar por qué lo estamos declarando, cuáles son esas hábitats y esas especies que lo tienen, y después, pues a través del Ministerio, pues ya seguir el cauce. Nosotros hemos realizado ya esas labores, ¿no? La extensa tramitación administrativa, que no vamos a entrar en detallarla, ¿no? Lo que sí es cierto que se ha intentado realizar esto desde el punto de vista del acuerdo, porque al fin y al cabo, si esto ha sido posible es porque se ha contado con todo el mundo, es decir, se han intentado encontrar las sinergias que permitan el funcionamiento del proyecto, no mediante de un carácter dogmático, digámoslo así, sino fundamentado siempre en el acuerdo, en el diálogo, en cuanto a las limitaciones, en el conocer un poco cuáles son las necesidades de la otra parte a la hora de hacer una cosa que pueda encajar todos los intereses, ¿no? Que en buena medida creemos que se ha conseguido, sobre todo a la vista de que ha habido una fase previa de negociación con varios sectores que se han personado, con los que hemos hablado y hemos estado hablando, pero después cuando hemos concretado en alegaciones, las alegaciones al proyecto final, una vez terminado la fase esa previa, digamos, de negociación, han sido dos alegaciones que básicamente han venido a decir que con algunos matices o con algunos aspectos técnicos que avalaban un poco la labor que se había hecho sin que hayamos encontrado una contestación. Y aquí, pues, por fin, coincidiendo además providencialmente casi con la visita de las representantes de la Comisión Europea, en el último Consejo de Gobierno del anterior Gobierno regional salió in extremis la aprobación y el mismo día pudimos decirle a la Comisión que teníamos ya las dos primeras cepas declaradas, ¿no? Lo cual, pues, la verdad es que para todo el equipo pues, resultó muy satisfactorio, ¿no? Estuvo muy bien. Evidentemente, ¿por qué te pide la Unión Europea que tú tengas tus cepas? Porque lo que está intentando es garantizar en el largo plazo la continuidad de esas acciones que está realizando, de esas inversiones que se han realizado, y entonces pues eso es lo que nos va a hacer la siguiente fase, que van a ser pues lo que se incluye ya en la propia declaración de la CEPA, esas medidas de gestión que están vinculadas a la aprobación, que entraremos ya en esta siguiente fase, y después pues aquellas otras medidas administrativas, reglamentarias y contractuales. Y ahí es donde vuelvo a insistir otra vez, en la conveniencia de llegar a los acuerdos, en la de contar con la gente, el de ver la custodia, que ya hemos avanzado en algunos aspectos de custodia respecto de algunas lagunas, es decir, en organizar el postlife de manera que se pueda ir garantizando la continuidad en el tiempo y que esa inversión pues se le rentabilice al máximo y se le pueda obtener pues todo el jugo posible, ¿no? En fin, pues bueno, ya aquí pues he detallado un poco los efectos que tiene esto, pero ya no voy a entrar en su concreción, los tenemos ahí por si queremos verlo. Y después lo que decía al principio, lo de los trabajos en equipo, no se trata solamente de que cada uno nos encarguemos de un compartimiento estanco a la hora de trabajar en un proyecto de cierta envergadura y muy transversal como puede resultar esto. Se trabajan en otras cosas, en la formación, por ejemplo, la formación jurídica profesional es muy importante, sobre todo en cuanto a agentes medioambientales, no tanto por el aspecto de ejercitar las sanciones que puedan derivarse, que lógicamente también es una garantía, sino también por una labor de información, ¿no? La inmediatez que da de la agente medioambiental en la relación con el particular es muy importante. Muchas veces hay cosas, lo que decíamos antes, por eso uno de los problemas que tenemos del desconocimiento, ¿no? Entonces, esa formación jurídica sí que se le explica efectivamente que existe un régimen sancionador respecto de las infracciones que se produzcan, incluso se delimita la infracción administrativa de la sanción penal cuando pueda producirse, pero sobre todo también es una formación de carácter proactivo en cuanto a la necesidad de conseguir ciertos objetivos, ¿no? Esta es una foto pues, de un taller concretamente con Guardia Civil, ¿no? y con agentes medioambientales en cuanto a la formación. Y después de la educación ambiental, esto no quería yo pasar sin decirlo, ¿no? Porque esto es una de las cuestiones, trabajando también dentro del equipo, pues les propuse, digo, ¿por qué no adaptamos el juego de la oca a la malvasía y sacamos un juego que sea llamativo? Y la verdad es que es una de las cosas que ha tenido éxito dentro del proyecto, hasta el punto que me comentaba una educadora de la zona de Calván que dice, me ha dicho mi sobrina, que le encantaba el juego, dice que se ha ido a casa a un cumpleaños, a casa de una amiga, y que menudo fraude, que han copiado la malvasía y han sacado un juego que llaman de la oca. Y es una vergüenza. En fin, y después pues también por último lo que se refiere a las
manuales y a las monografías, ¿no? En el que también pues, contribuiremos todos para intentar darle ese andamiaje también legal, de manera que unos con otros pues, nos vayamos apoyando, de manera que el resultado pues, sea lo posible. Os pido perdón si he ocupado algunos aspectos de más, pero la verdad es que me he dejado. Pero bueno, muchas gracias a todos y esto ha sido sucintamente y les cedo la palabra a Esteban para...